con don Jaime Mayor Oreja, europarlamentario y vicepresidente del Grupo Popular Europeo, uno de los políticos más relevantes de las últimas décadas. Para presentarle tiene la palabra don José Manuel López Pereira, director de Cáritas Diocesana. Muchas gracias. Buenas tardes, señor obispo, queridos amigos todos y todas. He tenido que dar un abrazo a don Jaime Mayor Oreja antes de entrar, pues yo soy el presentador, porque la envidia que me daba antes cuando hablaba el presentador anterior, que se conocían no desde hace 11 años, sino desde que ellos tenían 11 años, que es muy distinto. Pasó algo parecido hace muy poco, oyendo al admirado y admirable Simo García Roca en El Escorial, que representaba también un amigo, al sacerdote como él, compañero de pastoral, etcétera, etcétera, muchas experiencias. Y Simo empezó diciendo: no es verdad que me molesten las presentaciones porque siempre se quedan cortas. En este caso no se habían quedado cortas, eran entrañables, en profundidad, presentación de viejos amigos, pero él con su humor mediterráneo soltó eso. Yo no tenía el gusto, por aquello que se dice mucho gusto, pero no era solo gusto de conocer a Jaime Mayor Oreja. Yo tenía casi necesidad. Es de esas personas que yo sentía que cuando fuera mayor tenía que parecerme a él. Y eso no podía ser porque yo era mayor que él. Pero la verdad es que era un hombre que me parecía admirable por su imagen, por su saber estar, saber hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso agradezco profundamente a la organización del Congreso esta labor que me ha encomendado. Pero ya que no puede ser desde la amistad y desde la experiencia, tendrá que ser desde la gratitud y desde la admiración por su testimonio y su ejemplo de la vivencia de la fe en la vida pública. Desde Cáritas se admira a las personas que ese amor intenso al prójimo lo llevan al ejercicio de la fe, al saber estar, al estar en donde los católicos deben estar también, en la vida pública. Y Jaime Mayor Oreja es un testigo. Jaime es un político español, nacido en San Sebastián, el 12 de julio de 1951. Ha sido diputado en el Congreso, ministro de Interior, candidato a Lehendakari y actualmente, desde el 2004, es eurodiputado por el Partido Popular. Con eso se podía terminar, pero qué triste y qué pobre, ¿no? Aunque seamos de Cáritas, no. Tenemos que decir algo más de él. Por ejemplo, ¿qué opina de Jaime Mayor Oreja como político un experto en la materia? Dice: Jaime se encuentra en el polo opuesto tanto del tipo de los políticos que afirman que las promesas electorales y los programas de los partidos se elaboran y difunden para no ser cumplidos, como del tipo de políticos que ansían el poder para permanecer en él. Jaime ve el ejercicio de la política como un alto y noble servicio al pueblo, que es en definitiva quien le otorga la representación que ostenta, y pocos hay de la categoría, el rigor y la cohesión de Jaime Mayor Oreja. Actúa en la política desde un riguroso compromiso ético, desde unos valores concretos y determinados, que son los valores en los que se asienta la democracia pluralista. Es plenamente consciente de que el Estado de Derecho ha sido creado para el hombre y la mujer, para las personas, y no las personas para el Estado. Por eso, Mayor Oreja es profundamente demócrata y liberal. Estas creencias y convicciones, así como las cualidades humanas que le adornan, alimentan en él una noble pasión política que le ha llevado a lo largo de su biografía a aceptar y asumir las más difíciles tareas. Desde sus primeros pasos en la Unión de Centro Democrático, en todos ellos ha entregado al servicio público no solo lo que tiene, sino sustancialmente lo que es. Su excepcional labor en los 5 años como ministro de Interior dio buena prueba de ello. Estas palabras son literales, porque están escritas, están publicadas, forman parte del prólogo del libro dedicado a él, a su biografía, por Isabel San Sebastián, y firmado por Adolfo Suárez, un experto en conocer político. El libro se titula Mayor Oreja,
una victoria frente al miedo. Nosotros en la familia lo compramos hace años, en el 2001. Lo compramos en noviembre del 2001 y era la tercera edición y la primera era del mes de octubre. En aquellos años se bebía aquella biografía, la importancia que tenía para todo lo que Mayor Oreja estaba haciendo y había hecho e iba a hacer. Y se llama Mayor Oreja, una victoria frente al miedo, porque aquellos años de la transición eran tiempos de miedo, de profunda soledad de las víctimas y de impunidad de los asesinos. Como anécdota, afortunadamente anécdota, porque no fue historia, no terminó mal la historia, bueno, ya lo veis cómo terminó. Referente a nuestro protagonista, un botón de muestra. En el verano de 1980, don José Mayor, un médico ginecólogo reputado de San Sebastián, recibe una llamada de una paciente agradecida y después de mucho circunloquio, de muchas dudas, finaliza con una petición. No puedo decir nada concreto, quiero que sepa, por favor, y termina diciéndole, pídale a su hijo Jaime que tenga mucho cuidado. Y colgó. Jaime había adquirido en aquellos momentos la penosa condición de aquellas personas situadas en los primeros puestos de la larga lista de objetivos de la banda terrorista que alguien definió magistralmente con el calificativo de precadáveres. Pocos meses después de aquella llamada del verano, el jefe superior de policía de Bilbao le informó de lo cerca que había estado de perder la vida un día del mes de agosto en que el anuncio de Galerna hizo desistir a los hermanos Mayor Oreja de realizar la cotidiana sesión de footing veraniego entre el Monte Igueldo y la playa de Ori. Jaime Mayor Oreja, por parte paterna, pertenece a una estirpe de empresarios donostiarras procedente de una localidad muy próxima a Guernica. Su tía Marichu es una pionera del periodismo en Guipúzcoa. Por parte materna, pertenece a una familia de destacados empresarios y políticos tradicionalistas. Es nieto de Marcelino Oreja Elósegui, diputado tradicionalista, director de la Unión Cerrajera de Mondragón, que murió asesinado en la Revolución de octubre de 1934. Su tío abuelo, Ricardo Oreja Elósegui, fue también diputado tradicionalista y procurador de las Cortes. Un abuelo suyo, Benigno, fue un prestigioso médico y ocupó también un puesto como procurador en Cortes. Es sobrino de Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de UCD, diplomático. Fue quien le introdujo en la política. Estudió bachillerato en el Colegio de los Marianistas de San Sebastián. Es ingeniero agrónomo de profesión. También inició la carrera de Derecho, pero la tuvo que abandonar porque era imposible compaginarla con su actividad política. Está casado con Isabel Bastida Azcárate y tiene 4 hijos, como yo. Lo digo por si hay algún plutarco y quiere hacer algo de la vida para. Entre 1975 y 1976 fue secretario nacional de las Juventudes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, en las que había ingresado muy joven. Entonces entra a formar parte del ente preautonómico del País Vasco, entonces se llamaba, lo presidía Carlos Barricoechea, y era consejero de Turismo, y formó parte de la ponencia que redactó el Estatuto de Guernica. Al ser nombrado Marcelino Oreja, su tío, delegado del Gobierno del País Vasco, ocupa su escaño en el Congreso por Guipúzcoa. Y fue un periodo especialmente dramático para la UCD, puesto que ETA asesinó a 5 dirigentes de la organización política y a militantes sin cargos directivos. En 1982 fue designado delegado del Gobierno del País Vasco. En 1986 anuncia su retirada de la política y se traslada a vivir a Madrid con toda su familia. En el año 89 no resiste la separación y vuelve a incorporarse a la actividad política tras recibir un cargo de Manuel Fraga de reorganizar el Partido Popular en el País Vasco. Fue diputado al Congreso por Vizcaya, renuncia a su escaño
para presentarse como candidato al Endacari, y en 1995, en unos momentos fuertes, porque había sucedido el asesinato de Gregorio Ordóñez, encabeza la lista del PP al Ayuntamiento de San Sebastián. Cuando el Partido Popular llega al Gobierno de España por los resultados de las elecciones de 1996, Mayor Oreja fue nombrado ministro del Interior. Su puesto en el Ayuntamiento de San Sebastián fue asumido por María San Gil y en el año 2001 es sustituido como ministro del Interior por Mariano Rajoy. Durante su estancia en el Gobierno, Mayor Oreja recibió siempre una alta valoración por parte de la ciudadanía, siendo durante toda su presencia al frente del Ministerio el ministro más valorado del Ejecutivo, con una valoración muy alta siempre. Una de las primeras medidas que adoptó fue desautorizar los contactos que estaban realizando ETA y el Ministerio del Interior por intermediación de Pérez Esquivel. Al llegar al Ministerio del Interior, seguía secuestrado por ETA el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Durante la tregua declarada por ETA, acuñó el término tan conocido por todos, pero solo anunciado por él, de tregua trampa, como en aquel mismo momento se demostró, porque finalmente ETA rompió la tregua al no conseguir imponer sus condiciones. En 2001 fue candidato al Endacari por el Partido Popular. En 2004 abandonó la política vasca para encabezar la lista popular al Parlamento Europeo y en la actualidad es eso que han anunciado antes. Es vicepresidente del Grupo Popular Europeo y presidente de la Red Europea de Ideas. Parecía que podía ser uno de los sucesores de José María Aznar, aunque también lo sustituyó Mariano Rajoy. Y fue declarado, designado cabeza de lista para el Parlamento Europeo en el 2009. Abrimos, para terminar, un pequeño paréntesis. El carlismo, tanto como el foralismo, fueron pilares fundamentales de esta saga de políticos guipuzcoanos. Y aún lo fue más la arraigadísima fe religiosa que convirtió en propagandistas de acción católica al tío abuelo Marcelino, a la madre Angelines y al propio Jaime, entre otros miembros de la familia. Y la vía de la incipiente democracia cristiana y del catolicismo militante fue también la que escogió el recién titulado ingeniero agrónomo y estudiante de Derecho para introducirse en política en los albores de la transición de la mano del tío Marcelino. La religión, las convicciones y los principios morales adquiridos desde la infancia siempre constituyeron, junto a un arraigadísimo sentido del deber y de la competitividad, las vigas maestras de su personalidad. En el gobierno civil de San Sebastián, que ocupaba José María Belloc, vicepresidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, encontró en la política una vocación irresistible y allí tomó contacto con la vida pública y con personajes como Alfonso Osorio, Landelino Lavilla, José Manuel Otero Novas, porque él era ya secretario general de las Juventudes de la Asociación Católica de Propagandistas. Al sobrino de Marcelino Oreja, ahora sería el tío de Jaime, al sobrino de Marcelino Oreja se le encomendó la tarea de organizar la UCD en Guipúzcoa y asumió el liderazgo de, por aquel entonces, escasos militantes por su talante cordial y campechano, su habilidad para conectar con la gente, su lucidez en el análisis, su capacidad para resolver conflictos, su saber mantener la serenidad y las circunstancias adversas y transmitir confianza. Tanta que una simpatizante donostiarra le adjudicó el sobrenombre de Don Tranquilo. Y no lo era tanto, porque siendo delegado del gobierno en el País Vasco, un 16 de octubre fue víctima del tercer intento terrorista de acabar con su vida. Una granada lanzada desde 600 metros contra el edificio de la delegación del gobierno se desvía de su trayectoria al impactar con una farola y por eso no llega al blanco. Pero muy pocos días después, en los primeros días de noviembre de 1982, se produce un acontecimiento especialmente grato para un demócrata cristiano como Jaime, católico practicante desde la infancia, como era la visita del Papa Juan Pablo II al santuario de Loyola. Era un día muy lluvioso. La seguridad de un delegado del gobierno
era una preocupación constante. La presencia del sumo pontífice en Guipúzcoa, una circunstancia excepcional. Algo que puede justificar que alguien responsable de que todo salga bien se ponga nervioso y pierda los papeles. En un momento dado, su mujer le vio acercarse a ella en estado de gran agitación y confesarle: Isabel, no sabes lo que he hecho. No sabes lo que he hecho. ¿Qué has hecho, Jaime? Le he besado la mano al general de la Guardia Civil. Tengo esta anécdota simpática, porque es que además este general de la Guardia Civil yo lo conocí personalmente mientras fue teniente coronel en esta comandancia de la provincia de Cáceres, el general Rodríguez Vidal. Bueno, y ya cerramos el paréntesis que habíamos abierto en el currículum en el año 2009. Estamos en el 2013 y Jaime Mayor Oreja se conserva en plena forma. Fijaros, hace casi un mes exactamente, mañana lo hará el mes, publicaba en La Razón del 17 de abril una tribuna firmada por don Antonio Cañizares bajo el título de Por una ética social. Y terminaba diciendo: el relativismo es el peor enemigo de la moral. A propósito del relativismo, añadía don Antonio, acabo de leer el libro Hablando con el Papa. 50 españoles reflexionan sobre el legado de Benedicto XVI que prologa Jaime Mayor Oreja. Todo el libro merece la pena. Sus autores, creyentes y agnósticos, filósofos, teólogos, políticos, científicos, economistas, empresarios, artistas y deportistas, reflexionan sobre diversos aspectos del riquísimo legado del pensamiento de Benedicto XVI. Y finaliza el cardenal Cañizares con estas palabras textuales: en el prólogo de Mayor Oreja podemos encontrar una de las mejores páginas, más lúcidas y más penetrantes que, al menos yo, he leído sobre el relativismo. Da mucho que pensar y tiene mucho que ver con la ética social. Recomiendo vivamente su lectura. Que un cardenal de la Iglesia que trabaja en Roma y preside un importante dicasterio diga públicamente y por escrito que hoy está entre nosotros un laico especial, me parece trascendental. Así que vamos a escucharle con toda la atención y el cariño que nos merece.